¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Escuchan? Por favor, confirmen. Sí, dale. Sí se escucha, está claro. Sí, acá escuchamos también. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es César Villar, a nombre del grupo de Tribología y Mantenimiento, un grupo de grandes profesionales que discuten, comparten, comentan experiencias, información, todo lo que es relacionado a tribología y mantenimiento. De diferentes industrias, de diferentes carreras en nivel profesional, surgió la necesidad de poder tal vez compartir nuestras experiencias para aplicarlo en el tema de la vida profesional. Y ya por segunda opción, con el ingeniero Alberto Agurto de la empresa Saibin, nos va a proporcionar un gran tema como aporte, el cual queremos con ustedes contribuir. Estoy seguro que va a ser de bastante interés para ustedes y de hecho que se pueda aplicar en sus industrias y en sus empresas. Sin más, nuevamente presentarles al ingeniero Alberto Agurto y el ingeniero Carlos Toro. Como ustedes pueden ver en la presentación, adelante Alberto. Ok, ante todo muy buenas tardes, agradezco por la oportunidad nuevamente. Y bueno, vamos a entrar de lleno en el tema, dado que hay bastante que mostrar, bastante que presentarles, y enfocándonos sobre todo en esta gran tema que es el tema del combustible y sus niveles de contaminación que existen. Vamos para adelante. Vamos para ver. Listo. A ver, miren, el objetivo de esta presentación, de este conversatorio, básicamente, de esta exposición, vamos a identificar las principales fuentes de contaminación en el combustible minero, dimensionar su impacto en los camiones, y bueno, presentar algunas alternativas de solución. Ahí junto con Carlos vamos a presentarles algunas alternativas interesantes. Bueno, antes que nada, las normas de convivencia en esta presentación, que es importante tomarlo a colación. Miren, los datos técnicos revelados en las láminas, en las presentes láminas, son reservados, son de los clientes, son reservados y vamos a respetarlo como tal. Esa es una regla de convivencia que nosotros practicamos. Otro tema importante acá es un carácter técnico educativo. Lo que estamos buscando en este caso es difundir conocimiento, difundir la experiencia de campo. Acá vamos a encontrar profesionales entre jóvenes experimentados, con dispuestos incluso competidores, con los cuales queremos ahora participar en conjunto y ver algunas mejoras. Tolerancia y mente abierta es lo que se les solicita a ambas partes, y bueno, al finalizar la presentación se harán las preguntas respectivas. Vamos a hacer un feedback, una retroalimentación de lo que vimos la semana pasada, por eso es importante tomarlo en cuenta, ya que hay gente nueva, hay gente que no ha visto la presentación, es importante tomarlo en cuenta. Bien, para hablar de un diésel, en este caso de un producto final para la industria minera, es importante, o en todo caso, hablar de sus contaminantes, es importante ir aguas arriba del diésel. ¿Qué decir esto? En la etapa antes de que el diésel sea obtenido o sea utilizado en los camiones, en el equipamiento de minería. Para que el diésel sea obtenido, es extraído, en este caso es producido por una refinería, es transportado desde el campo, de un campo petrolero, ya sea de gas o de petróleo, o todo caso puede ser también importado del extranjero. Es dos alternativas que también existen actualmente en el mercado. Una gran parte se refina, otra parte se importa. En realidad hay una mixtura de productos en el Perú. Sin embargo, hay partes que es importante tomar en cuenta, sobre todo en la producción, porque la producción, ya sea acá, en Arabia, en Estados Unidos, es la misma, no hay diferencia en su metodología de extracción, producción y refinación. Bueno, es sabido, esto también lo vuelvo a mencionar, uno de los grandes costos operativos en la industria minera es el combustible diésel, es el combustible en general. Por lo tanto, no es a menos, no podemos desmerecer el punto en este caso del manejo de combustible. ¿Aló? Por favor. Sí. Por favor, los micros, les pido por favor. Entonces, a ver, retomando. Otro costo operativo importante son los lubricantes, reparaciones menores, y en este caso los costos laborales. Bien, vamos a entrar en contexto.
para hablar de los contaminantes que existen en la industria minera o en el diésel minero, es importante también considerar lo que encontramos aguas arriba con lo que les mencionaba. Bien, lo que nosotros tenemos acá, o para recordar, hay varias fuentes de contaminación que se generan desde la extracción del petróleo y en todo su proceso. En este caso, lo que podemos ver... Andy, por favor, un chocolatito. Lo que podemos ver en el centro es Un chocolatito, mi vida. Llamaron. Ya, y cierra esta puerta. por favor, sus micros. Es una gran carga de masa. Porque después se lo da operativa al dispatch, jefe. Se avisa. ¿Listo? Ok. Alberto, disculpa. Alberto, Sí. un ratito. Por favor, buenas tardes. La idea de no apagar los micros es para que ustedes puedan hacer alguna consulta. Por favor, si lo mantienen apagado para que no se esté interrumpiendo la presentación, les vamos a agradecer bastante. Adelante. Ok, ya. Entonces, bueno, recapitulando. Los agentes de contaminación que se encuentran en la industria del petróleo nos hacen a ver, diferentes fuentes. Corrosión, sulfuro de hierro generado básicamente por bacterias, en este caso por la descomposición bacteriológica. Existe este tipo de fenómenos que generan los sulfuros de hierro, que son altamente, son partículas muy finas, y en todo caso también el tema de incrustaciones. Ahora, este compósito basado en de sulfuro de hierro, sílice y una mezcla de las dos, nos son un gran problema en el upstream. Lo que también has dado que muchas veces su forma de control de contaminación es bajo la metodología de filtración tradicional. Entonces, sin embargo, este black powder, o el polvo negro que lo llaman en el upstream, es un agente bastante particular, sobre todo en su composición. Ahora lo vamos a ver. Bien, lo que tenemos acá son varios tipos de muestras en este caso del polvo negro. Este es un estudio que se hizo en Canadá, en donde se pueden visualizar las diferentes composiciones en este caso del polvo negro. La semana pasada lo discutimos. Gran parte de ello estaba asociado a sulfuros, óxidos, sulfuro de hierro, óxidos de hierro. Hay una gran composición de ese tipo. La mayoría son sulfuros, en base a sulfuros y sulfuros férricos de diferentes composiciones. Lo que nosotros tenemos acá es una descripción. Okay, acá. Otro tipo de análisis, la espectroscopía por energía dispersa también nos entrega un buen análisis. Son las mismas muestras, pero con otro análisis. La anterior fue con rayos X, con difracción de rayos X y con microscopía de barrido. Este es otro tipo de análisis. También se puede encontrar gran cantidad de hierro acumulado. Un gran porcentaje es un compuesto a base de hierro. Óxidos de hierro y sulfuro de hierro. Lo que quiero acotar aquí es lo siguiente, y es importante que lo mencione. ¿Por qué? Porque dentro de lo que arrojó el estudio, este es un estudio de distribución de tamaño de partícula, lo que hace mención o muestra que gran cantidad de partículas, esto es una muestra de un raspado de tubo, de un raspado de chancho, una limpieza de tubería, y esto es de un condensado, de un tipo, por ejemplo, el diésel es un tipo de condensado del gas natural. Entonces, lo que tenemos a continuación es la descripción de lo que encontramos en la masa recogida, en la contaminación generada. Entonces, en el caso del tubo, el 49% de la limpieza de chancho, el 49% de encontrado de ese black powder, encuentran en partículas que se encuentran por debajo de una micra. En el otro caso, estamos hablando de un 33%. Vamos en el peor de los escenarios que un 30% aproximadamente de la contaminación encontrada en este tipo de polvo negro tiene tamaños de partículas incluso menores a una micra, lo que nos hace entender que existe una cantidad de masa que tenemos que tomar atención a medida que vamos bajando en la cadena de producción de este hidrocarburo. Bueno, acá es un vistazo que nos presenta el microscopio de barrido. Los tamaños presentes es el mismo polvo negro, pero con tamaños diferenciados, que van 1, 7 micras, 4 micras, 6 micras, 3 micras, 1 micra. Lo que hace entender, o en todo caso, este
Este tipo de análisis nos permite interpretar que hay una cantidad de masa de partículas que están en un rango incluso por debajo de 2 micras, 1 micra, que realmente es importante tomarlo dentro de nuestras estrategias de limpieza, en nuestras estrategias de control de contaminación, y es ahí donde nosotros tenemos que de alguna u otra forma ver la mejor manera, la mejor estrategia de poderlo tomar en cuenta. Esta es una muestra de partículas recogidas en uno de nuestros filtros magnéticos de un cliente en Italia, donde se muestra, es una línea de gas natural. Esto es un tipo de arcilla hueca, porosa. Lo que se ve acá son puntos negros, y estos puntos negros son tamaños muy finos, estamos hablando de tamaños infinitesimales. Para lo que nosotros queremos hablar, son tan pequeños que están por debajo de la micra, como bien lo estábamos considerando. Ahora, en base a esto, nosotros podemos sacar la siguiente interpretación. Esta muestra fue encontrada en un punto de distribución. Vamos a hablar, por ejemplo, el gas natural que llega a Lima, que se encuentra en las estaciones del Metropolitano, por ejemplo. Se toma una muestra de ese gas, porque existe partículas que traslada ese gas natural, y ahí se puede encontrar este tipo de partículas, en este caso de hierro, incluso en base a sílice. ¿Por qué? Porque existe hierro dentro del sílice. Y además, la semana pasada les comenté un poco al respecto, que el sílice funciona como una esponja. Es un tipo de una morfología porosa. Por lo tanto, se aloja dentro de ellos estas partículas de hierro. Por lo tanto, es predecible, en este caso es posible afirmar que dentro de las partículas que tenemos, ya sea las partículas que se encuentran con hierro o las de sílice, hay una mezcla. Por lo tanto, se infiere que podemos capturarla bajo una metodología similar. Ahora, esto es importante, ahora lo pongo a tiempo presente, lo que representan en cuanto a tamaños, para sacarnos una idea de qué tamaños estamos hablando. Tamaños que se encuentran por encima de 100 micras es un grano de sal, por ejemplo. Vamos a hablar en términos más convencionales. O el tamaño del cabello humano, 75 micras. Esto luego nos sigue 40 micras, el humo del cigarro. Este tamaño de partícula es lo que máximo el ojo humano puede ver. A partir de este tamaño hacia abajo ya no es visible las partículas que podemos encontrar. Por lo tanto, si queremos hablar de tamaños de partículas de 5 micras, 2 micras, prácticamente es la décima parte de lo que encontraríamos en un polvo, en el humo del cigarro, que realmente es importante tomarlo en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que ante cualquier evidencia de partículas alrededor, es muy probable que la cantidad de partículas que podamos visualizar sean muy superiores a las que nos permiten los equipos, nuestra maquinaria pesada en minería. Ahora, esto también es importante tomar en cuenta. Los filtros que se encuentran en la mayoría de casos en la industria del E&P o de la exploración y producción, se encuentran con tamaños o filtros tipo Maya. Los filtros tipo Maya tienen una consideración mesh. Entonces, la consideración mesh va por ejemplo, en este caso, ¿no? De un mesh de menor a mayor, el tamaño en este caso del micraje también se reduce. Y podemos encontrar tamaños de micraje, a medida que el mesh aumenta, el tamaño de micraje también es mucho menor. Hay una relación inversa. Por lo tanto, acá tengo un tamaño de 30 micras. Si estamos hablando que encontramos el mínimo un 30% de partículas que se encuentran por debajo de una micra, es evidente o es parcialmente, podemos afirmar, no es algo que podamos adivinar, que existe una gran cantidad de partículas, por no decir todas, están pasando de cadena a cadena. No hay forma de retenerlo, no lo retenemos. ¿Por qué? Porque una de las características de los filtros en general es no restricción de flujo, o mínima restricción de flujo. Y es lo que ocurre cuando trasladas fluidos. En lo general, es positivo para uno de los casos tener un alto nivel de filtración, pero por otro lado, restringir el flujo o reducir el bombeo me quita producción. Entonces ya estamos hablando de dos formas de pensar que nos limitan entre una y otra tecnología. Justamente por eso es que es necesario tomar una alternativa que no me restrinja flujo y a su vez me retenga partículas que por lo menos, bueno, me alcancen niveles de 3, 2 micras, 1 micra, hasta menos de 1 micra, porque ya estamos viendo que un 30% a más es partículas que se encuentran por debajo de 1 micra. Entonces, este es lo primero que podemos establecer de la presentación de la semana pasada. El 70% o más de las partículas en base a hierro y sílice se encuentran por debajo de 1 micra.
Por otro lado, perdón, regreso. El 70% a más son partículas en base de hierro y sílice. Otro aspecto aquí importante resaltar es que entre el 30 al 50% de las partículas se encuentran por debajo de una micra. Esto es importante para las estrategias de control de contaminación que podamos tener aguas abajo en nuestros procesos. Otro tema importante, y esto nos lo entrega Nori, también es importante atender a la referencia para respetar los derechos de autor de cada fuente. Lo que tenemos es algo importante también acá para acotar. A medida que el tamaño de las partículas se reduce, la dureza de la misma aumenta. Y esto es bastante delicado, ¿por qué? Porque si nosotros consideramos que tenemos partículas que se encuentran cada vez en un tamaño muy pequeño, incluso por debajo de una micra, es muy sensible esta tendencia. Más dureza tenemos cuando el tamaño de partícula más fino. Acá, por ejemplo, tenemos unos casos de los tipos de filtros que podemos encontrar en el proceso de producción de petróleo, básicamente a base de mallas. La mayoría son en base a mallas, y uno de los efectos que tiene por esta dureza que estamos hablando en las presentaciones anteriores es que existe un efecto de houling o de canalización. Lo que hace es que esas partículas son tan duras que penetran el cartucho y penetran la malla. Entonces, esto nos hace inferir que hay deficiencias, en este caso que no son medibles con los elementos de malla convencional. ¿Por qué? Porque van a penetrar como si fuese un proyectil que pasa a través de una pantalla. Se penetra, se agujera, ese es el famoso houling. Y esto es lo que ocurre cuando tengo este tipo de elementos. Así es como terminan. Bien, acá, por ejemplo, dos tipos de muestras, dos muestras de partículas que fueron recopiladas con los filtros capturadores de contaminación por debajo de una micra, son filtros magnéticos. Tenemos acá lo siguiente. En este caso es un diésel de refinería, es un diésel de producto final. Este es un producto que ya está para entrega. Y este es en el caso de GLP. Es una muestra muy fina que se hizo en una prueba que se hizo en Estados Unidos, donde es resaltante aquí lo siguiente. Si bien es cierto, tenemos elementos de filtración, lo que ocurre aguas abajo ya pasado el proceso es que las partículas se mantienen. ¿Por qué? Porque no hay restricción, no hay limitación para que estas se puedan quedar en los filtros, que se puedan quedar en los elementos tradicionales o, por último, decanten. Van a decantar solamente las partículas más grandes. Estamos hablando de partículas que se encuentran por 50, 100 micras, pero las demás están suspendidas y la mayoría de ellas están en un rango por debajo de 5 micras, de 10 micras, y ni qué decir las que se encuentran por debajo de una micra. Esto nos abre una frontera mayor en cuanto a lo que tenemos que trabajar respecto a niveles de limpieza que se encuentran por debajo de una micra para tratar. Muy bien, ya llegamos a la refinería, ya la estamos por despachar y vamos a entrar, por eso le he puesto en ese sentido, dice el aguas abajo, porque vamos a través de la industria como este fluido comienza a tener otros agentes de contaminación, aparte de lo que ya hemos estudiado. Si hasta este momento tenemos que el 30%, mínimo el 30% de estas partículas se encuentran por debajo de una micra y la dureza es mucho mayor, es elevada cuando las partículas son muy finas, por lo tanto tenemos que saltar las alarmas para poder establecer que existe un rango de partículas que nosotros necesitamos, uno, medir, y segundo, poder tratar, poder controlar. De alguna u otra manera es importante medirlo y controlarlo. Hasta ese momento es lo que tenemos. Ahora vamos, ¿qué nos viene hacia abajo? Bueno, el proceso de refinación, muchos en realidad no lo conocen o lo conocemos en gran medida. Usualmente los diésel tienen diferentes categorías, perdón, el crudo de petróleo tiene diferentes caracterizaciones. Algunos son diésel que puede producir más productos medios, productos más ligeros, productos más pesados. Pero usualmente lo que se importa aquí en el país es para cubrir nuestra demanda del diésel, que evidentemente nosotros somos de los grandes clientes en el sector minero que más demandan este tipo de producto. Este producto es almacenado en tanques, este es un tanque de techo flotante, por ejemplo, o hay tanques también de techo fijo. Sin embargo, la mayoría de combustible antes de ser despachado, o producto antes de ser despachado, es almacenado para que entre en especificación.
Entonces, una especificación habitual, en este caso del diésel, o de las características que lo marca la autoridad competente, en este caso la Indecopy, a través de los diferentes tipos de productos que comercializamos o se comercializan o nosotros consumimos, es el azufre. Una de las características del diésel es el azufre. Entonces, nosotros tenemos ya una ley que nos promueve, en este caso, el uso de combustibles limpios, hablándose de limpios en el tema del azufre. Es importante tomar en cuenta esto porque el azufre en particular, ahora les voy a comentar un poco al respecto, tiene características de lubricidad para el diésel. Por lo tanto, cuando el azufre también cae, también la lubricidad se pierde. Por otro lado, el azufre también es promotor de ácidos y por lo tanto también es oxidante y degrada más el aceite, también me deteriora el motor. A ver, aspectos importantes acá, dentro de la norma técnica también está el índice de cetano y el agua y sedimentos. Y, a ver, vamos a tomar en cuenta acá. Acá voy a hablar de los azufres. El azufre, esto es importante tomarlo en consideración. ¿En qué forma está contenida? Porque yo te he escuchado con varios compañeros y es importante aclararlo, que el azufre no puede ser filtrado. Sí, el azufre es un compuesto que está dentro de la naturaleza del hidrocarburo, en este caso de las cadenas CH, y por lo tanto su norma técnico son los mercaptanos. Este azufre es removido por procesos físico-químicos de llamada desulfurización, y por lo tanto necesita un proceso para poder ser tratado. No es posible tratarlo con simple filtración. Otro tema importante acá es el índice de cetano, la capacidad para autoignitarse. Importante lo siguiente, ¿no? La capacidad de encendido, que es la capacidad de encendido que tiene un combustible. Ojo, a mayor número, menor la facilidad de autoencenderse. ¿Viste? ¿Qué significa? Parecería que en cuanto más fácil es que se enciende el combustible, es mejor, pero no, es justamente lo contrario. Eso es importante tomar en cuenta. Sin embargo, no es de las características que siempre están dentro de norma y habitualmente no es una... Es importante tomarlo en cuenta, que podría estar fuera de especificación, pero es raro encontrarlo en el mercado que salgan del rango establecido. A ver, el agua y sedimentos. Miren, hay dos cosas importantes cuando encontramos una mezcla entre el hidrocarburo, vemos el diésel, el agua salada, y en este caso las partículas de hierro, sulfuro de hierro y sus derivados. Primer punto que quiero tocarles acá es lo siguiente. Cuando el agua salada se encuentra estanca, quiere decir cuando se encuentra almacenada mucho tiempo en el fondo, se comienzan a generar lo que se le llama bacterias. Estas bacterias, hay dos tipos de bacterias principales, las bacterias sulfato-reductoras y las bacterias productoras de ácido. Las bacterias, en este caso las más letales, por decirlo así, son las sulfato-reductoras. ¿Por qué? Cuando estas se oxidan, o en este caso se consumen este sulfato, el sulfuro se lo consumen, ya comienzan a generar reacción en cadena, y lo que por lo tanto me jala radicales y me genera lo que es el sulfuro. Cuando tengo este tipo de comportamientos, tengo lo siguiente, tanto las partículas en base a hierro, tanto las partículas de sílice, incluso el mismo hidrocarburo tiene propiedades polares, entonces es más difícil poderlo desprender. Entonces, a medida que va aumentando el tiempo de almacenamiento, también aumenta lo que le llaman la borra en el fondo, lo que genera al final es un proceso de limpieza mecánica, es algo habitual, pero es importante tomar en cuenta de que este fenómeno, en este caso de atrapamiento, hace más difícil poderlo desprender. Por lo tanto, si nosotros queremos ir aguas arriba, lo que veníamos trabajando, hay una gran cantidad de partículas que es absorbida, es arrastrada por el hidrocarburo a través de toda la cadena. Entonces es necesario tomar en cuenta que las partículas que se encuentran debajo de una micra están presentes y hay que tratarlas. Bueno, entonces vamos al proceso. Ya despachó la refinería, nos entregó el combustible y pasó en este caso a ser parte de su proceso de abastecimiento en mina. Entonces, ya cuando sube, o ya está en la mayoría de minas en general, tiene otras condiciones, sobre todo las que se encuentran por encima sobre el nivel del mar, aunque en costa no cambia mucho el tipo de almacenamiento y sus consideraciones porque están en base a la norma. Sin embargo, el proceso de transporte es el mismo. Entonces, acá entran otro tipo de agentes, y ahora lo vamos a ver. Cuando llega el combustible a la cisterna, viene por el dealer de combustible, ya sea de la refinería o de la planta de almacenamiento que existe en el Callao o existe en Conchán, por ejemplo. Es trasladado a las unidades mineras,
siempre es recepcionado por lo que recepciona es el área logística, es lo habitual, ¿sí? En este caso, o almacenes, dependiendo cómo se llama en cada operación minera. Entonces, tengo algunos elementos que paso a mencionar. Es en este caso, precinto de seguridad para ver si no ha sido adulterado o cambiado, en este caso, el combustible. El combustible es altamente valorado. Luego están las pastas detectoras de agua y las pastas detectoras de producto. Son herramientas que se usan para saber si no ha llenado de agua en la cisterna, o en su defecto está dentro dentro de la especificación. No debería haber detección cuando es agua, cuando yo introduzco la barreta, esa es la barreta, dentro de la cisterna para ver si tiene agua. No debería. Entonces, primero coloco la pasta detectora de agua en el fondo, y la pasta detectora de agua en el fondo cambia de color cuando tiene detección de agua. Entonces, la pasta detectora de producto la pongo más arriba para saber el nivel. Entonces, este es un punto importante para tomar en consideración en cuanto a calidad de recepción del combustible. Hasta ese momento yo tengo dos alternativas, o dos formas de administración. Una vez que el combustible es recepcionado por logística, se hace cargo logística y operaciones mina para su distribución, y lo administra mina. Este es un modelo que existe en este caso de administración de la propia unidad minera. Otra opción que también existe, ¿qué quiere decir en el primer caso? Quiere decir que la responsabilidad del distribuidor de combustible está netamente hasta la entrega del producto en puerta de mina. Quiere decir, el manejo interno no es parte del alcance del distribuidor de combustible. El escenario B es el escenario que suele ocurrir cuando las unidades mineras son cada vez más grandes, que manejan unidades de combustible mucho mayores, entonces mucho más grandes. Vamos a hablar de, por ejemplo, 400 o 4 millones por encima, parecido 1 millón, medio, ya son números grandes de combustible mensual. Entonces ya estamos hablando de operaciones de un calado mucho mayor. Entonces, en este caso, el que administra el distribuidor de combustible, los tradicionales, Repsol, Petroperú y los demás, respetando las consideraciones del caso, son los que se encargan de la administración del combustible, y su responsabilidad está hasta la punta de la pistola. Bueno, entonces, en este caso, lo que tenemos es que el combustible, una vez que se ha verificado, es entregado acá está la boca del tanque, es un chute acá en la parte inferior, que luego es bombeado hacia los tanques principales. Y encontramos el primer agente de contaminación, o en todo caso, la contaminación asociada a humedad y particulado ambiental. Bueno, esto es clásico en una operación minera. En la mayoría hemos tenido la posibilidad de gozar ese tipo de climas, donde existe alto nivel de humedad. La humedad se combina con el barro, en este caso el sílice humedecido. Y muchas de estas instalaciones, si bien es cierto, están estructuradas en base a la norma, porque cuando uno construye un grifo, se basa, el que hace la ingeniería, se basa en las normas de una instalación de un grifo. Hacer un grifo en Lima no es muy diferente de hacer un grifo en Mina, no hay mucha diferencia en eso. Sin embargo, uno de los aspectos que aquí es importante acotar y a llamar a conocimiento de todos es que las consideraciones de control de contaminación de hidrocarburos, como los conocemos en los lubricantes, es similar aquí. Quiere decir que cuando el combustible, cada vez que un fluido, eso es un principio, cada vez que un fluido pasa de un lugar a otro, tiene que ser filtrado. Eso es una recomendación que están en varias bibliografías y es bien conocida. Por lo tanto, en combustible pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque si no es filtrado en cada etapa del proceso, la contaminación se carga en cadena, y lo que tenemos es un resultado de impacto económico en el último peldaño, en este caso, del usuario final. Bueno, otro aspecto importante, basta con abrir la tapa del tanque, ya ingresa contaminación. Es tan sensible, por eso les hablaba del principio higroscópico. En todo caso, la capacidad es muy afín, la humedad y las partículas al combustible se adhieren con facilidad. Este es un ejemplo típico de la humedad que presentan en campo. Entonces, existe humedad. Otro aspecto importante, al igual que pasa con el aceite, con un tanque de aceite que tengo que tener un respirador, la mayoría de grifos en la industria no tienen lo que se llaman los respiradores de los filtros de aire, ¿no? Humedad y particulado. No es habitual.
usualmente o no tienen nada, o tienen un cuello de ganso, o tienen un sombrero chino, que es lo clásico, o simplemente no tienen nada. Encontramos unidades donde no hay nada, absolutamente nada. Y otro aspecto también importante es que cada vez que yo aperturo, mi sistema está totalmente hermético. Cada vez que yo abro, tengo contacto con mi fluido, existe contaminación que ingresa, porque es razonable pensar que en el ambiente en el que estamos hay polución, hay humedad que ingresa al tanque y se va acumulando y se va acumulando. Y es también visto que los procesos de purgado de los tanques no es muy habitual. Entonces los tanques a veces están acumulados meses o años y las partículas se van acumulando. Yo les voy a mostrar unos casos donde en una semana cuántas partículas pasan a través de un sistema y vamos a darnos cuenta que realmente no es poco, sino es bastante, y encima con estándares, entre comillas, limpios. Bueno, a ver, vamos con esto. Una vez que el tanque de combustible es recepcionado, pasa a las cisternas. En las cisternas es o dos cosas, o son cisternas que van a abastecer a otras cisternas, o estas cisternas van a abastecerse van directamente a los camiones, a las palas. Entonces, por lo tanto, una de las características de ese tipo de equipos es que sus tanques tienen o deberían estar limpios, los sistemas internos deberían estar limpios. Vamos a ver qué es lo que encontramos. Dependiendo del tamaño del tanque, usualmente uso la boca para llenar el combustible y con la boca abierta. Entonces es habitual, o en este caso podemos encontrar casos donde la humedad y la polución ingresan a la boca del tanque de cisterna, y esto nos trae como consecuencia un incremento considerable de contaminación. Ya vamos a ver. A pesar de que nosotros hemos logrado que el combustible llegue limpio, debería llegar limpio al cliente, pero acá ya pasa una condición B. ¿Qué cosa quiere decir aquí? Que el combustible tiende a pasar por filtros para ser luego despachados a los equipos. Es normal, en este caso este tipo son tipo de filtros que también separan humedad o agua, y también estos tipos de cartuchos pueden ser cartuchos de papel o cartuchos en base a fibra de vidrio. Hay diferentes tipos, pero lo importante es que pasan por un elemento de filtración de alta eficiencia para lograr esos niveles. Es importante tomarle en consideración que acá los niveles de limpieza bajo la ISO 4406 están normados bajo 18.16.3. Eso es lo que manda el manual, y eso es lo que se busca cumplir en las operaciones. Sin embargo, pasa lo siguiente. Tengo el filtro que me jala una gran cantidad de masa, ¿sí? Sin embargo, cuando voy a hacerle el mantenimiento, una vez, y sabemos perfectamente, y una vez que el tanque, o en este caso el recipiente es abierto, ya ingresa contaminación. Entonces, es relevante tomar en consideración que cada vez que yo aperturo un sistema de combustible, estoy jalando partículas, estoy jalando humedad. No, ingeniero, pero no es poco lo que es poco tiempo lo que estamos considerando. Nos basta menos de la mitad de una cucharada, y todos lo sabemos, para poder cambiar las especificaciones, y en este caso de un aceite. Pues imagínense para el combustible. Este es otro caso que también existe. Este es un grifo volante, un grifo de mina, usualmente instalado para reducir el tiempo en el traslado de los camiones mineros. Y podemos notar aquí algo bastante convencional y tradicional en este tipo de camiones. Los respiradores, en este caso la línea de desfogue, están con alto nivel de contaminación. Y al igual que ingresa, es ida y vuelta. Acá hay partículas que ingresan y partículas que salen. No es mucho. Vamos a ver exactamente cuál es ese impacto. Otro aspecto importante cuando entra la contaminación, básicamente en humedad imparticulado, cuando despacho. Este tipo de camiones de carga media, 10 cubos, 15 cubos, es clásico encontrar ese tipo de prácticas donde el combustible directamente se ha llenado sobre el tanque, y es difícil poder controlar que no ingrese contaminación. Hay unas mallas, pero son unas mallas bastante gruesas. No es una buena práctica. En todo caso, es una buena oportunidad para cambiar esa práctica y poder mejorar los controles de filtración ahí. Otro aspecto, al igual que las pistolas de grasa, las pistolas de aceite, que tienen que tener algún tipo de protección, lo mismo pasa en los camiones de distribución de combustible. O en todo caso se ve que las pistolas están expuestas, y también existe contaminación por este punto.
igual acá, ¿no? O sea, usualmente siempre tiene un capuchón. Este es un adaptador que se hizo para tomar muestra. Esta es una muestra, este es un tipo de dispositivo para tomar la muestra de combustible en punta de pistola, porque como verán, esta es una pistola de alto caudal. Entonces, para poder tomar la muestra bueno, se le adaptó un tipo de dispositivo para tomar la muestra de combustible. Sin embargo, lo ideal, lo recomendable es que siempre la pistola esté tapada. Entonces, acá hay fuentes de contaminaciones potenciales que son necesarias tomar en cuenta, que suman nuestra contaminación resultante en nuestro fluido, en el diésel. Acá podemos ver dos aspectos importantes respecto al tanque, cómo es que la contaminación alrededor del tanque comienza a acumularse. También es otra fuente de contaminación potencial, ya sea en la toma o a través de los respiradores, a través del sistema de la boca, en la boca superior. Siempre existe potencial ingreso de contaminación, y más aún cuando estoy en épocas de lluvia, ¿no? Acá es muy común o es bastante tradicional encontrar que los camiones se acumulan las partículas, y por lo tanto la contaminación que jala el combustible es bastante alta, y por lo tanto es importante poderlo tomar en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con nuestra maquinaria de minería? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en base a lo que ya hemos descrito? Uno de los aspectos importantes es la toma de muestra. También agradezco las consultas hechas previamente con respecto al tipo de análisis que se tiene que hacer. Los análisis de combustible, a diferencia de los aceites, o por último, no hay mucha diferencia entre tomar una muestra de análisis de aceite como una muestra de combustible. Son frascos similares. Este es un frasco con tipo vampiro para el diésel, y este es un frasco tradicional que tiene la característica de que, bueno, definitivamente debe venir limpio. Eso es lo que nos asegura el proveedor. Sin embargo, en las prácticas, cuando se usa este tipo de productos, a veces la contaminación ingresa cuando no se toma bien la muestra. Bien, ¿y qué análisis debo hacer al combustible? Lo tradicional, o en este caso de contaminación, que es lo más sensible, es la 4406. Para todos los que no conocen o han escuchado, igual lo hago mención nuevamente, es importante repasar la teoría. Tengo acá una tabla en la cual me establece los rangos de los códigos ISO. El código ISO es en base a la consideración de los controles de contaminación. Sin embargo, acá hay contaminación medida de 4 micras, 6 micras y 14 micras. Y como hemos mencionado en el caso anterior, solo puedo medir partículas que están por encima de 4, por encima de 6, por encima de 14. Y ahora la gran consulta es qué pasa con las partículas que se encuentran por debajo de 4 micras. Y ese es el punto en el que busco promover que existan nuevas herramientas. Justamente ese es el importante aquí. Ok, vamos a lo que existe en el estándar. 4406. 18 está en un rango, ojo, en un rango entre 1300 y 2500 partículas por mililitro. 16 entre 320 y 640, y 13 entre 40 y 80. ¿Qué cosa quiere decir? Vamos al 18. Aquí me encuentro 18 entre 1300 y 2500 partículas. Si yo quiero bajar a 17, quiere decir que estoy bajando un 50% mínimo para bajar de 18 a 17. Si quiero bajar, en este caso, de 18 a 16, estamos hablando del 75%, y así sucesivamente. Lo importante aquí recalcar es que existe un rango. ¿Qué cosa quiere decir? Que yo tengo mis partículas en este rango, y eso lo pueden ver en los análisis SOS. Aparece la cantidad de partículas, pero aparece en qué rango se encuentra, y sobre eso hacia atrás. Esta es una norma del año 99. Evidentemente los camiones en aquel entonces tenían otras consideraciones, eran de otras características. Hoy los camiones mineros tienen unos niveles de sensibilidad mucho mayores, que es necesario atender y mejorar para poder reducir, en este caso, o extender la vida útil. Entonces, lo que importa hoy en día es aprovechar al máximo nuestros activos. ¿Cuántos activos tenemos en campo que ya no funcionan, que no están trabajando? Es necesario ahora aprovecharlos, porque es importante maximizar nuestra rentabilidad de nuestras operaciones. Y es ahí donde trabajar por debajo de 4 micras se convoca, y comenzamos a ver qué podemos hacer debajo de las 4 micras. Eso es lo que estamos buscando. Y eso lo quiero ver acá. Hay dos tipos de motores, traigo dos tipos de motores, en este caso a mención, los sistemas de inyección electrónica y los sistemas Common Rail. La diferencia entre un Caterpillar y un Komatsu
En este caso, el Caterpillar es un sistema mucho más robusto, por decirlo así, te aguanta un tamaño, el tamaño del inyector está entre 6 y 7 micras, y el tamaño del inyector aquí está entre 2 y 3 micras. Entonces, ¿qué cosa quiere decir con esto? Es que tenemos una limitante en cuanto al tamaño de partículas a retener. En este caso, que me permite el inyector. Cuanto más pequeño sea, mucho mejor. Sin embargo, si tenemos partículas que son visibles, lo que queremos es una mejor forma de poder reducirlo. Y es ahí donde aparecen las nuevas tecnologías. Bueno, como nos ha pasado muchas oportunidades cuando nos ha tocado hacer unas evaluaciones de control de contaminación, lo que hemos hecho acá es instalar un sistema, este es un combustible que ya ha pasado por los diferentes tamices o filtros micrónicos que le llaman normalmente en la industria para remover la cantidad de partículas. Lo que hemos encontrado es que cuando hemos tomado la muestra y hemos hecho la limpieza del filtro, en este caso con 7 días de uso del filtro in place, hemos encontrado una gran diferencia entre lo que se ve en el aviso, porque esto es limpio, versus lo que encuentro yo en el equipo, que ahora se los puedo mostrar. Esto es lo que puedo encontrar en este tipo de sistemas. Lo que veo es una limpieza, el combustible está limpio, la marca está dentro de la 18613, sin embargo encuentro una gran cantidad de partículas. Obviamente estas son partículas gruesas. Sin embargo, la pregunta es, si yo ya pasé por todos mis filtros y estoy en un sistema, este es un grifo volante donde la cisterna y la bomba están solas, ahí ya no hay filtro. Hacia un camión Komatsu, por ejemplo, es muy importante, o en realidad es relevante tomar atención de que qué partículas están yéndose directamente al equipo, pasando directamente, sin ningún tipo de restricción. Entonces, si las partículas pequeñas son muy delicadas y nosotros las queremos controlar al máximo, ¿qué pasa cuando encontramos esto? Realmente fue importante para nosotros hacerle ver a nuestro cliente que había partículas que no estaban siendo vistas. Evidentemente, si yo uso un estándar bajo un tamaño de partículas que es 4, 6, 14 micras, estas son partículas gruesas. Pero las pequeñas, estas son, por ejemplo, las capturadas por el filtro magnético. Muy finas, realmente, aparentemente son pocas, pero cuando uno pasa el wipe, uno encuentra una gran cantidad, muchas partículas que van directamente hacia el equipo. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer un análisis, hay acá una gran oportunidad para mejorar, porque hay mucha contaminación que está entrando directamente al equipo y aún no es atendida. Y es ahí donde se pueden hacer propuestas de mejora. Bien, este es otro tipo. Si bien es cierto, el anterior era un sistema off-board, acá no me olvidé de mencionarlo, o sea, fuera de borda, estaba fuera, el equipo, el filtro estaba antes de que ingrese el camión. Este es un filtro magnético de otra categoría que es para on-board, que está instalado en el tren de filtros para combustible. Y esta es una prueba que se hizo un cliente que tuve de una semana, no fue instalado más tiempo, y bueno, la cantidad de partículas que se encontró fue importante, ¿no? O sea, en una semana de filtración lo que se pudo ver es realmente importante. Lo que quiero mencionar aquí es que estas herramientas, o por último, lo que vemos acá es una alta concentración de partículas que nos tenemos que tomar en consideración. Bueno, este es otro tipo de ejemplo on-board. También pasa por lo mismo en Estados Unidos. Las otras aplicaciones fueron en Perú, en un Caterpillar 789. Alto consumo, altas emisiones y pérdida de potencia. Ese es un caso típico de combustible contaminado. Entonces se le instaló una trampa de filtro, un filtro en Y, un detector de contaminación, básicamente no tiene otra función, un filtro en Y que es pequeño. Entonces en 200 horas lo que pudo encontrar fue una gran cantidad de masa de partículas por los colores, muchos en base a hierro, que se concentran y pasan y que recirculan en todo el sistema de combustible, que realmente deterioran el equipo. Y por lo tanto, ¿qué cosa vemos? Vemos mala combustión, vemos niveles de sud alto, hierro alto. Entonces, ahí donde realmente estamos queriendo tratar de solucionar temas de aceite cuando el problema está más atrás. Y es ahí donde es importante considerar lo que hoy se viene haciendo. Y hay empresas o ya hay industria que ya está tomando medidas respecto al combustible. Bueno, y la consulta es, ¿qué sería mejor evaluar? ¿Cambiar la sangre de mis equipos o mejorar su salud alimenticia? Entonces, es lo que se está planteando aquí. Si realmente necesito mejorar mis aceites, cambiar la calidad de mi aceite, elevar mi calidad o mejorar mi combustible. Ese es el punto. ¿Hacia dónde está mi Pareto? ¿Dónde tengo que concentrarme?
¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Y eso es lo que llama aquí a esta presentación. Bueno, ya para ir cerrando, para pasar a la siguiente, Carlos me debe estar esperando. A ver, conclusiones preliminares. Dice, en cuanto a un punto importante acá es analizar el impacto de la contaminación de combustible en el rendimiento de los camiones mineros. Esto nos ayudará a reducir los costos significativos de producción. Ojo, de producción. Llevar los costos a unidades de dólares por toneladas métricas. ¿Qué cosa quiero también llamar aquí? Es necesario hablar el mismo idioma. Es necesario considerar KPIs de producción dentro de los indicadores de mantenimiento. ¿Por qué? Porque nuestro usuario final, en este caso nuestro cliente, usualmente es mina, es producción, es operaciones. Y es a través de ellos que nosotros obtenemos recursos, obtenemos presupuesto a fin de año. Entonces, es importante que transformar KPIs métricas en unidades de la misma unidad para poder integrar en presupuestos, integrar en indicadores. Otro tema importante acá que trato a mencionar es los análisis de falla de la calidad de combustible. Perdón. Claro, correcto. ¿Qué es lo que quiero mencionar acá? Que dentro de mi análisis de falla en mis equipos también incluye el combustible. Existe también por presupuesto, por muchos aspectos, no se toma el ISO del combustible. Es tan importante que nos puede cambiar realmente duplica, hay casos en el combustible, el equipo pueda duplicar hasta triplicarse su rendimiento por una calidad limpia de combustible. Muy bien, la 4406 es una metodología que, si bien se anhelan los estándares de la industria de la filtración, esta no se viene alineando con la demanda del control de la contaminación. Es preferible implementar controles más exigentes, como la prueba del parche o ISO 4407, actualizarlos o buscar herramientas que nos permitan medir. Yo me estoy concentrando ahorita, esta es la primera parte, de tomar un aspecto de control del tamaño de partícula que estamos midiendo. Por eso por ahí debemos partir. Evaluar nuevas herramientas de filtración que permitan alcanzar los niveles de limpieza por debajo de una micra. Ya hay casos, ya encuentro proveedores de forma un poco positiva que estamos hablando de partículas de una micra hacia arriba. Es muy importante que ya comencemos a hablar en esa terminología, sin embargo aún falta hacer más. Entonces, instalar controles de ingeniería para la contaminación ambiental de combustible. Es ahí donde justamente Carlos nos va a apoyar, porque es importante qué podemos hacer para mejorar la contaminación ambiental de combustible. Bueno, algunas alternativas que nosotros manejamos, y bueno, eso es lo que mi presentación quería hacerles ver. Realmente esa es la primera parte. Yo no sé si es que vamos con la otra parte o preferimos continuar con la última parte de César. Hola, buenas tardes. Sí. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Te saluda Alberto Guerrero. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por compartirnos la presentación, muy interesante. En verdad, me quedo con varias consultas, sé que el tiempo apremia. Y quisiera solo dos preguntas puntuales. Adelante. Aquí en nuestro país, bueno, me refiero acá en el Perú, en muchas operaciones mineras que estamos encima de las 3.500 metros sobre el nivel del mar, en épocas en la sierra, en épocas de verano, que es mayo, junio, julio, donde no llueve, tenemos bastante problemas de pérdida de potencia en los motores. Pérdida de potencia en los motores. Y tenemos saturación de los filtros de combustible. Entonces, como sabes, la gran minería consumió bastante combustible. Entonces, si bien es cierto, hay un sistema de diálisis, de limpieza que se hace ahí antes de abastecer en los camiones, ahí en las líneas de abastecimiento, pero sería bueno considerar, o no sé cómo en esta presentación lo estuve escuchando muy atento. ¿Cuántos ustedes consideran, de acuerdo a su experiencia? Entiendo que también ustedes continuamente sacan muestreos, lo envían a analizar y todo eso, ¿no? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué tipo de análisis debemos implementarlo para esas épocas? Porque esa época es notorio. Yo he tenido la oportunidad de hacer varias operaciones mineras y entonces ese problema es común, es recurrente. Siempre los equipos pierden potencia y al perder potencia, obviamente, lo primero que salta es que se saturan muy rápido los filtros de combustible.
Ya, esa es la pregunta número 1. La número 2. Y la pregunta 2 es, ¿qué tipo de análisis consideran ustedes para lo que son bacterias en los combustibles? Ya, bacterias. Gracias. Ya, listo. Ya, a ver. En la primera la número 1, en este caso, la separación de los filtros en esta época, es una época fría. Y por lo tanto, lo que tenemos, bueno, las temperaturas muy bajas, lo que hacen es que gelan el combustible, en este caso lo hacen más denso, menos viscoso. Entonces tiende a restringir su fluidez. Y por lo tanto, sobre todo cuando la máquina está parada o está mucho tiempo parada, el combustible tiende a acumularse y por ende, porque hay humedad, realmente lo que hace que el combustible tienda, lo que más, antes de que el mismo diésel se congele, se empiece a congelar las partículas, se cristaliza la humedad que está presente. Y es ahí donde comienza a generar restricción. Entonces, porque no viene solo, lamentablemente los controles de humedad, como has podido notar, no son tan eficientes. Si es que fuesen aún más eficientes, podríamos tener una restricción menor, pero no ocurre así. Entonces, una de las razones que tiene que ver con esto es justamente porque existe el extremo frío hace que la potencia, porque la viscosidad, en este caso, se desplaza con mayor lentitud o restringe más su fluidez. Es menos viscoso, perdón, es más viscoso, correcto, más viscoso, ese es el término. En cuanto a lo que son bacterias, mira, bacterias en diésel, y eso es importante, es buena tu consulta. Normalmente las bacterias, bueno, no normalmente, las bacterias, este es un principio, las bacterias no se reproducen en los hidrocarburos, las bacterias se reproducen en el agua. Entonces, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, nosotros tenemos primero tenemos que, no debería haber bacterias en la minería, no debería. ¿Aló? No deberíamos tener bacterias. Sin embargo, el punto acá, hay un tipo de, si quisiéramos encontrar algún tipo de bacterias, debería ser al agua que rescato del fondo, que sí voy a encontrar agua. De hecho que voy a encontrar agua. Al final de cuentas, ese es mi indicador. Esa muestra de agua que yo obtengo al momento de separarlo, porque cuando yo remuevo mi borra, la borra del fondo, y eso es que la remuevo, muchas veces no se remueven. Uno de los protocolos que yo les recomendaría que tomen en cuenta, en general, al final de cuentas todo suma, la idea es sumar esfuerzos, que dentro de los chequeos, de los checklists de mantenimiento, también se encuentre que tengo checklist de ¿cuándo ha sido la última vez que el tanque del grifo ha pasado limpieza? ¿Cuántas veces ha pasado el último año? Bajo las condiciones que tenemos, mínimo debería pasar una vez al año, una vez cada 2 años, una limpieza de tanques. Lo normal es una vez al año, dependiendo del nivel de contaminación. Hay que hacerlo. Si es que realmente estoy cumpliendo, sobre todo cuando ya... Esto puede ocurrir en muchos aspectos, sobre todo para limpieza ahora. Ya hice mi limpieza de tanque, también pasa lo mismo. Ya he hecho mi limpieza y mis líneas, he purgado mis líneas, otro punto. La mayoría, los rendimientos de los grifos no son económicos. Debo decirlo que no son nada económicos, porque los grifos son bastante altos. Sin embargo, normalmente no hay purgado con nitrógeno, no hay limpieza con nitrógeno para remover las partículas, la contaminación que se encuentra en la línea. No es habitual. Y por lo tanto, la saturación que tengo aguas abajo es bastante alta a medida que el tiempo va avanzando. Entonces son características que realmente hay que considerar. Y sabiendo que la contaminación la arrastra el agua, entonces nosotros tenemos que tomar bastante control en el tema del agua. Entonces, es cierto, el diésel tiende a congelarse, pero es a partir del agua. El primero que se va a congelar es el agua, porque el diésel minero también tiene características, pero vamos a este hecho, el primero que se congela, el primero que restringe el flujo es el agua. Y siempre hay humedad. Como han podido ver, la humedad pasa al combustible y el combustible es amante de la humedad, amante del agua. Van de la mano los dos, son apasionados los dos, van juntos. Entonces, la humedad se acumula abajo y purguen sus tanques, es importante, purguen sus líneas, también es importante. Lo que están haciendo es una buena manera de poderlo implementar.
César, una última que ahora que mencionabas, con esta tendencia de los combustibles que cada vez más se migre más al tema del tema medioambiental, me parece que por ahí más va el problema, ¿no? O sea, cuanto más biodegradable sea el combustible, yo pienso que vamos a tener más problemas. Entonces, por ahí debería quizás hacerse más análisis, más estudios para que permitan, en cierto modo, reducir eventos recurrentes, ¿no? Con lo que es pérdida de potencia, lo que te digo, ¿no? Te comento esto porque anteriormente, estaba hablando de 2002, 2003, cuando trabajaba en otra operación minera, no teníamos ese tipo de problemas. Pero hasta hace poco que estuve en otra operación minera, donde ya aplicamos biodiesel, es más notorio ese problema de saturación de los filtros de combustible. Sí, 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 sí. Sí, efectivo. En realidad, te refieres a lo biodegradable por el biodiesel que le ponen. Claro, por la parafina que tiende a cuanto más baja la temperatura, más rápido se forman las ceras, ¿no? Y eso es lo que se te taponen los filtros. En realidad, una de las causantes que se gele más rápido el combustible es el biodiesel, ¿no? La mezcla que tiene. Es otro agente. El agua, el otro viene el biodiesel. En realidad son una serie de cosas. No quiere decir que lo que estoy diciendo es 100% sea la causa, pero son varias cosas, porque los biodiesel como tal hay diferentes fuentes y a veces hay de palma aceitera, de palma africana, hay de semilla de girasol, bueno, de semilla de soya, hay varios tipos de biodiesel, no todos son los mismos, y es importante, no los proveedores se abastecen del mismo biodiesel, por lo tanto, son variantes, ¿no? De repente hay que tomar en consideración cuál es la mezcla, y ahí es donde podemos encontrar alguna razón potencial. En realidad, el término que sea biodegradable, en realidad, realmente es comercial, no hay mucho que hacer en el tema. Igual el combustible, la mayor parte es contaminante, es indistinto, por ahí no va el tema pero sí es importante analizar el biodiesel, la humedad, en este caso lo que mencionas el término parafina, realmente va mucho por ahí, porque, como le menciono, para que exista esto, los dos primeros han tenido que generado efecto. Entonces, va primero el agua, luego el biodiesel y luego el diésel mismo. Entonces, no es algo que pueda acelerar el proceso de agoma, o en este caso la gelación del combustible como tal, ¿no? Bueno, gracias. Avancemos para que luego seguimos para avanzar. Vamos a la siguiente, a que Carlos nos apoye. César, ¿puedes darle pase? Claro, sí. Sí. Alberto, gracias a la exposición. Yo creo que todavía ha quedado una gran parte de preguntas, las cuales lo podemos pasar al final. Ajá. Constamos con bastante tiempo. Lo que sí les puedo recomendar, por favor, apaguen sus micrófonos. Si bien es cierto, no se les bloquea con el afán de que puedan hacer la consulta. Por favor, tengan cuidado. Sí, vamos a darle pase. Cuestión de un par de minutos nada más para hacer la coordinación. Ok. Mientras va cambiando, podemos aprovechar en otra consulta. No es tan medible, una situación muy subjetiva. Sí, hola, una consulta tengo yo. Sí. Sí, ¿qué tan partidario puedes ser tú del uso de contadores de partículas en línea para conocer la condición de limpieza de un diésel y no llevar las muestras a un laboratorio, sabiendo que a veces la toma de muestra que tú estás enseñando en esa bolsa de pronto no es tan fácil tener el cuidado absoluto para tener esa limpieza? No sé en qué contexto está pidiendo eso, no sé ni siquiera de qué curso es, pero
O sea, lo que te está disculpa, ¿con pidiendo quién es tengo el que tú gusto? tengas No, una meta que tú puedas medir. Alejandro, Te bueno, te nota hablo. que hay un Hola cambio, Alejandro, ¿qué tal? que lo En puedas realidad, controlar y Bueno, que con puedas todas, ver que con está lo, viendo, por ejemplo, ¿no? Como hay te un, hablaba, por ejemplo, de los Efraín horarios. está hablando con alguien Yo el más día y lunes tiene su llego a las micrófono abierto y 7:50, no se da martes cuenta. llego a las sí, por favor, 7:40 y así por favor. sucesivamente. Alguien le puede decir a Tengo Efraín que trabajo. corte su Entonces yo micro. hasta puedo hacerme hasta un cuadro y gráficos y Ya. decir, César, a ver, por a favor. partir desde A la ver, fecha por que me he favor, si comprometido hasta silencian ahora, ¿cuántas sus veces he cumplido? audios, por ¿Cuántas veces favor. no he cumplido? Disculpa. Yo puedo controlar y yo puedo ¿Tiene medirlo. forma Eso de se cortar requiere todos los medir. micrófonos? Ya se cortó los micros, por favor. Edgar, ¿puedes entrar a hacer la consulta? Hola, Le consulté yo al hola. Alberto sobre el tema del uso de contador de partículas en línea. Y él ha cerrado su micrófono. Ya, ahorita activamos el audio de Alberto. Ok, conforme, muchas gracias. Aló, ¿me escuchan? Alberto, ¿Me escuchan? sí, ahora te escuchamos. Dale, mire, importante lo que mencionas, Alejandro, porque he visto en sus aplicaciones, la verdad, debo felicitar porque se está haciendo algo muy importante y no es por desmerecer, al contrario, me parece excelente que se esté dando por lo menos una medición en campo de lo que está pasando con la limpieza. Realmente eso ya es un gran avance, realmente eso ya es algo positivo. Sobre eso, vamos a lo que realmente tenemos. Los contadores digitales, en este caso los contadores que son, hay dos tipos, yo identifico que son ópticos por diferencia de presión. La verdad, los ópticos tienen una característica de cuando pasan las burbujas o cuando hay cerca una línea turbulenta, confunden las partículas con las burbujas y puede considerarla como una medición. Sin embargo, lo que es importante acá tomar en cuenta es que de por sí no puedes tener cierto nivel de error, no es que lo vaya a hacer. Sin embargo, lo que puedo notar se puede ver aquí en los saltos de porcentajes de limpieza, realmente es importante, ¿no? Hay diferencias notables. Sin embargo, definitivamente vuelvo a lo mismo. Estamos trabajando con contadores de partículas de 4 micras para arriba, 6 micras y 14 micras. Lo que ya sea la tecnología que utilicemos para remover las partículas, no estoy mencionando ninguna en particular, pero es importante, ya tengo mi nivel ISO, okay, ya cuánto he limpiado. Usemos una prueba del parche, trabajemos con una prueba, en este caso bueno, la verdad la única que puede estar es la prueba del parche, porque hay una prueba que se usa para el jet fuel, que también usa la misma, porque en el jet fuel trabaja con la prueba del parche, es un estándar que tiene la industria de aviación. Entonces, con esa prueba, poder medir, porque estamos notando aquí que existe una contaminación que no están midiendo los contadores tradicionales. Bueno sería poder tener contadores que puedan medir por lo menos de 2 micras, ya sin un avance, bajo la 4407. Pero aún así tenemos una brecha que hay que cubrirla de alguna manera, y justamente a todos los que estamos en este rubro hay que unir esfuerzos y ver la mejor manera de poder trabajar en ese sentido, ¿no? Porque esa información viene del ámbito. Sí, estoy de acuerdo contigo en de pronto tener un sistema. ¿Sí me escuchas, Alberto, no? Sí. Ya. Estoy de acuerdo contigo en de pronto tener un mecanismo que pueda hacer mediciones con el ISO 4407, porque obviamente es más exigente, porque ya te mide partículas de 2, de 5, de 15 micras. Sin embargo, y no es por salir del problema o tener una justificación infantil. Sin embargo, los OEMs, o sea, los fabricantes de motores, y ahí también no le pongo nombre propio, pero en general en la literatura de varias marcas, mencionan y se preocupan, o por lo menos usan como parámetro de lectura, un ISO 4406. O sea, claro, sí, bueno, realmente lo que me dices, Alejandro, es totalmente cierto. No vamos a negar que los dealers de combustible, de alguna manera, cuando pasa algún problema con el combustible, también con el motor, siempre el culpable es el combustible. Eso suele pasar. Realmente lo que estamos tratando de salir es un poco del esquema tradicional, buscando
alguna opción que en general a la industria nos favorezca. Si bien es cierto, es una cadena que va desde el repuesto, el equipo, los filtros, toda una cadena que es circular. Sin embargo, necesitamos que nuestros maquinarias se extiendan más para poder trabajar mejor. Y vemos que en el de la industria del EMP, de donde viene la fuente de contaminación, hay una gran carga de masa que llega a los equipos y no lo estamos tomando, estamos teniendo una masa que no se está siendo realmente considerada. Acá creo que tenía, no me acuerdo haberlo visto. Por ejemplo, este es una muestra de combustible en 18-16-13. Entonces, y esto va a un Komatsu de lo que nosotros tenemos. Realmente no podemos dejarlo pasar. Y si estamos teniendo buenos rendimientos, bueno, hay algo más que se puede hacer. Tenemos una brecha mayor para poder trabajarlo. Definitivamente son temas que son discutibles, pero la brecha está ahí abierta para lograr alcanzar mejores niveles de limpieza, controlando partículas primero, midiéndolas, las que se encuentran por debajo de una micra. De acuerdo contigo, Alberto. Muchas gracias por el comentario. Un comentario adicional, un pequeño comentario nada más. El contador de partículas el que se utiliza en los rangos 4, 6 y 14, hola, ¿me escucha? Sí, conforme. Ok. La norma 4406, lo que utilizamos actualmente, eso utilizamos en distintas operaciones mineras se utiliza. Y lo que recomienda es un 16, 14, 13. Pero si es que hablamos ya a nivel de paquete de aditivos que lleva un combustible, entraríamos a una controversia. O sea, si dices que debemos controlar aquellos por debajo de 2 micras, como que entramos a una discrepancia con lo que actualmente está normado, ¿no? ¿Cómo así? A ver, explícame. Porque esa norma se aplica por ejemplo, en todas las operaciones mineras. Cuando uno pide un análisis de conteo de partícula, bajo esa norma se hacen las mediciones. Entonces, justamente, yo considero que es por ese motivo que en los sistemas de limpieza, de diálisis que están instalados en las operaciones mineras, utilizan elementos filtrantes de 2 y 5 micras. Debe ser por ese motivo. Entonces, lo que sí habría que estandarizar ahí es la frecuencia de cambios. La frecuencia de cambios de esos elementos filtrantes. Se ha dado el caso que a veces nos dicen que estamos entregando con un valor, un código ISO tal, y de pronto cuando sacas una muestra de la cisterna que está llegando del proveedor, en nuestra operación sale otro valor. ¿Eso qué quiere decir? Que, o sea, cuando viene no está viniendo con el nivel de limpieza adecuado. Entonces, deberíamos atacar ahí, ¿no? O sea, entonces, ¿y dónde debemos controlar más? Que en tu sistema de filtrado, de limpieza que se tiene instalado en la misma operación. En línea, sí, yo considero que sí funcionan uno de los elementos de medidores de contador de partículas. En muchas operaciones se tienen equipos de diálisis que ya están instalados en línea incluso. Ya, bueno, realmente es importante lo que mencionas porque sí, por eso justamente uno de los aspectos importantes que paso a notar acá, más allá de la tecnología que manejo, que represento, es justamente lo que hace muchos años atrás, cuando yo también tenía el mismo concepto de, no, pero acá se trabaja con la 4406, y hablo del 14, 2013. Entonces, y aún en ese entonces los niveles de limpieza no llegaban a lo que hoy por lo menos se está acercando. Lo que trato de mencionarles con esto es que lo que antes la norma, porque es una norma del 99 nos dice, hoy necesitamos una norma más exigente, o por lo menos, en este caso, que nos ayude, porque voy a ser muy sincero con esto, lograr esos niveles de limpieza es muy costoso. Una empresa habitualmente para que llegue a la 18, 16, 13, en pistola con muestra completa, tiene más de 55 puntos de control de contaminación. Es costoso por sí. Entonces, sin embargo, el costo es mucho mayor de no hacerlo. Y aún así, lo que se quiere aquí en este caso es, yo no estoy queriendo en este momento hacer los cambios de la 4406. Lo que queremos ver es qué hay detrás de las partículas que no está midiendo el contador, que son las que justamente nos impactan directamente sobre nuestros equipos, y son las más duras, las que se encuentran en un rango de 3, 2 o por menor a una micra.
que hemos visto que viene arrastrándose. Entonces, si queremos mejorar aún más nuestra infraestructura, o en todo caso nuestra forma de trabajar de la limpieza del combustible diésel, es comenzando a medir este aspecto importante. Si comenzamos a medir, no solo en el diésel, ¿no? A cualquier tipo de aceite fluido lo puedes hacer. En la prueba de parche, cualquier fluido puede ser filtrado con una prueba de parche y contabilizar cuántas partículas tiene. Es indiferente del tipo de fluido. Sin embargo, si hablando del combustible en general, se puede trabajar y se puede ver esa alternativa. Es algo dable. Ahorita la industria sí, lo tenemos actualmente sí. Sin embargo, hay un camino adicional, algo más que se puede hacer, y para eso justamente la primera invocación de esto es: comencemos a medir partículas que no ven los contadores convencionales, que son por debajo de 4 micras. Y luego trabajemos con las tecnologías que tenemos. Si ya tenemos las tecnologías, hay diferentes tecnologías, comencemos a ver debajo de eso, para ver si está trabajando o no está trabajando. Porque ahí vienen las mejoras, porque si no está trabajando, puedo mejorar la eficiencia de mis filtros. Muchos filtros tipo cartucho, bueno, nosotros trabajamos mucho con la mecánica del fluido. El fluido mecánicamente nos entrega energía que aprovechamos para poder remover las partículas finas. En cambio, los tradicionales, ahí hay pequeñas opciones que se pueden mejorar. Entonces, ahí es donde el ingenio viene a tallar. Si nosotros trabajamos bajo el estándar, de repente ya hemos llegado a ese límite, bueno, ya no hay más que hacer, pero no, hay una brecha mucho mayor que poder recorrer. Ahí es donde queremos trabajar y ayudar a que esto avance.